Buenas noches, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos en compañía de la profe Carla y les vamos a hacer una pequeña explicación de este nivel 3 para dar como algunas generalidades. Sabemos que anteriormente tuvieron como esa web, ya como en cada una de sus zonas y pudieron identificar algunas cosas, pero vamos a hacer un pequeño recorderis. Es como un pequeño recorderis para explicarles cómo es este nivel 3. Igual cualquier duda la profe Carla, la profe Jennifer o yo vamos a estar muy atentas a resolverles las dudas. Entonces, este nivel 3 lleva por nombre Estudiante en la Era Digital. El propósito de esta ya nivel 3, que ya vamos en el nivel 3, ya casi llegando a la meta, es construir las características de un estudiante unadista auténtico desde el reconocimiento de las herramientas de la generación 5.0 y la filosofía de la UNAD en pro de su sentido de pertenencia. Eso también les puede recordar a ustedes algo como ese CIPAS 2, donde ustedes pudieron participar y lo podemos relacionar con la evolución de la tecnología. Así que esto inició el 22 de marzo y finalizará el 18 de abril. Hola, profe Carla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, profe Carolina. Como lo dijiste hace un momento, vamos a hacer esta grabación para dar esos detalles que ustedes van a tener en cuenta a la hora de hacer su actividad. Estamos en este momento resaltando lo que tiene que ver con la generación 5.0, que es en la que ustedes se encuentran ahora mismo estudiando en esta modalidad a distancia. Lo que se quiere, por supuesto, es fomentar en los estudiantes de la UNAD una perspectiva crítica y reflexiva sobre las generaciones de la educación a distancia y el uso de las tecnologías en la educación, que es justamente lo que ustedes hacen con cada uno de sus cursos, utilizar ese tipo de metodología y de tecnologías, ya que las herramientas tecnológicas son de suma importancia para su experiencia universitaria, no solamente ahora, sino en todo el camino que tienen por delante. El hecho de que ustedes aprendan a utilizarlas de manera efectiva va a hacer que ustedes potencien ese aprendizaje y que sea significativo. Entonces le vamos a dar ese énfasis al uso de las tecnologías y a las diferentes herramientas. Así es, mi profe. Entonces, para eso los vamos a invitar a que, yo sé que algunos ya han estado muy juiciosos leyendo su unidad número 2, pero entonces a las dos documentos que tenemos como tal, ese OVA, para que lo puedan revisar. Si de pronto llegan a seguir teniendo inconvenientes con el ingreso al OVA, se pueden comunicar con la profe Carla, la profe Jennifer o conmigo y les enviamos el enlace como tal de este OVA. Yo sé que ya vamos solucionando poco a poco, pero ya o se los hemos compartido por el grupo de Teams o por el foro, ese como tal, ese enlace del OVA para que lo puedan revisar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver como cada una de las actividades. Como la primera actividad que tenemos, esta, es aclarar, mi profe Carlita, que esta actividad es individual. Ya pasamos esa actividad 2 grupal que para algunos fue como no tan agradable, pero bueno, entonces vamos con esta actividad nivel 3 que es totalmente individual. Así que como hemos hecho en el nivel 1 y 2, vamos a hacer nuestra ficha de lectura. Entonces, en el anexo van a encontrar su ficha de lectura, van a realizar la lectura de lo que les decíamos anteriormente de esa unidad 2, van a dar respuesta a esas tres preguntas, recuerden, muy argumentadas. Queremos que sean argumentadas, sean amplias, puedan expresarse y siempre sustentando, citando, recordemos eso. Mi profe Carla, esa segunda actividad, ¿cuál es? Sí, bueno, hay que realizar un anuncio. Este anuncio puede ser de diferentes maneras, como a usted más le guste. Puede ser un podcast, un póster, un video corto, una página de revista, de prensa o una obra de arte. ¿Sí? Ese es el anuncio que van a hacer. Y en ese anuncio, ¿a qué van a responder? Tienen que comunicarle a sus compañeros que los define a ustedes o que nos define a nosotros como generación 5.0. Y como les mencioné, hay diferentes maneras de demostrarlo, como ustedes lo elijan. Esta obra de arte, este podcast, este anuncio, este video, como ustedes así lo elijan, debe llevar el nombre de ustedes, la fecha de elaboración y cumplir con unas indicaciones que están escritas en su ficha, que están escritas en la guía de actividades. Si ustedes se van a la guía de actividades, dice que deben responder a tres cosas.
Exactamente. Aquí en la guía de actividades, como nos lo está mostrando la profe Carolina, esa es la ficha de lectura, ¿cierto? Entonces, Espérate, ya les mostramos entonces para que les quede claro. La ficha de lectura igual es como los anteriores. ¿Listo, mi profe? sí, entonces en esta ficha de lectura, ustedes tienen que responder a 3 preguntas. La primera es, a propósito de los cambios en las generaciones, la educación tiene mucha historia. Entonces tienen que decir cómo fue tu experiencia con la educación presencial tradicional y en qué momento hiciste uso de la tecnología. Tienes que resumir esa anécdota o experiencia. Eso va en el primer espacio. En el segundo, tienes que responder a la pregunta de que las tecnologías ahora están en el servicio de la educación y dicen quienes trabajan con ella que son alianzas para darnos la oportunidad de aprender sin importar dónde estemos. Entonces, como las TIC, como las TAC y las TEC facilitan el aprendizaje. ¿Eso dónde lo pueden encontrar? En el contenido del curso correspondiente a la unidad. Entonces van, buscan qué significa cada uno de estos tipos de tecnología y responden a esa pregunta. Y la pregunta número 3 es, pues, está relacionada con el concepto del docente-profesor que se transforma en la educación abierta a distancia virtual y pasa a ser un mediador en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿quién es ese dobot que pronto tendrá la universidad? Entonces, tienen que dar respuesta a esas 3 preguntitas que están en la ficha de lectura. Así es, muchas gracias, profe Carla. Y entonces, en cuanto a eso, después de ustedes haber realizado esa lectura, como tal, haber respondido a las preguntas, entonces viene el anuncio que nos contaba la profe, ¿no? En ese van a comunicar ustedes, porque va a hacer ese banner, esa publicidad, van a comunicar a sus compañeros como tal que nos define como generación 5.0. Ese anuncio podrá ser, que la profe nos comentaba, entonces es importante que en eso ustedes tengan las características de la educación en la generación 5.0. Pueden mostrar ustedes la evolución de las herramientas que nos ha permitido el aprendizaje. Por eso les digo que se van a acordar y lo van a traer como al recuerdo cuando pensemos en ese CIPAS 2 del espacio de cátedra unadista. También vamos a ver las tecnologías y la era digital. Entonces, mostrar ya como ustedes cómo se sienten como estudiantes que hoy pues van aprendiendo y van teniendo toda esta parte de la era virtual, cómo se van empoderando de su conocimiento. Y 3, lo que nos imaginamos en un futuro en la educación, la inteligencia artificial, ¿cómo será eso? Pensando en el robot bot, ¿cómo será eso? Lo que nos contaban en ese CIPAS, Victoria, ¿cómo será todo ese proceso? Entonces lo van a hacer ustedes en un banner que acá nos daban como el ejemplo, que puede ser así, les recuerden que ser muy, muy, muy llamativo. Posterior a eso, tienen que hacer una ficha de descripción que describa como tal como que se ve en esa ficha. Entonces, como aparte lo hacen y lo comparten en el foro. Aquí les dicen que lo podemos compartir en el foro, normalmente en nuestro foro de la mensajería, perdón, del foro de discusión, de ahí de nuestro nivel 3 y también adicional lo pueden compartir en el foro general, que es ese foro donde encontramos a todos nuestros compañeros. Entonces, eso es importante como tal, esa parte que la tengan muy, muy, muy clara. Como cuarto, ¿cierto? Mi profe, encontramos todo lo que es las referencias bibliográficas. Ujú. Así es muy importante que al final del trabajo de ese anexo que ustedes van a llenar, tengan en cuenta las referencias bibliográficas. Entonces tienen que colocarlas con normas APA, o sea, no es simplemente coger el link del sitio web y pegarlo, sino buscar normas APA, séptima edición, y colocarla según ese formato. Entonces hay que tener en cuenta cada uno de los requisitos que tiene esta guía como tal para que la vayan cumpliendo. ¿Cierto, profe Así, Carolina? así es. Además de eso, aquí se nos había pasado un pequeño detalle que en el foro ustedes publican su banner o su podcast, más la ficha descriptiva y deben hacer como tal comentar a uno de sus compañeros o compañeras, a uno de forma argumentada, respetuosa, crítica esa respuesta. ¿Qué es lo que debemos enviar en el entorno de evaluación? Nuestra ficha.
ahí ya viene aquí, donde van a tener esa captura del anuncio, o si de pronto, o sea, como la captura inicial, con la ficha y demás. Y acá el enlace del anuncio para poderlo revisar. Siempre les he dicho, agreguen una diapositiva más, así no venga que diga referencias bibliográficas, porque a veces les baja un poquito de puntos, es por eso. En general, eso era lo que les queríamos como explicar ya de este nivel número 3. No sé si de pronto Jason igual, ya después te vamos a enviar esta grabación. No sé si de pronto tengas alguna duda específica que quieras que la resolvamos en este momento. Jason, si se te presentó alguna duda ahorita en el momento de la elaboración de este nivel. Buenas noches. Hola. Buenas Eh, noches. no, me queda muy claro. Sin embargo, al enviar al enviar toda la documentación, que ya lo hice, pues menos mal ingresé a la sesión debido a que no puse las referencias bibliográficas. Es importante y pues suma puntos. Entonces, de hecho, pues voy a hacer la respectiva modificación y anexar este ítem que generaría más puntaje. El Claro resto que me quedó muy sí. claro, aunque haya Vale, Ok, ingresado Jason. tarde, quedó claro. Vale, Jason, sí, es importante para que tengas siempre muy presente en todos tus cursos, en absolutamente todos los cursos, siempre al final referencias bibliográficas. Esto como que te lo tienes que memorizar, así sea en una presentación, en una sola, lo que sea, siempre las referencias bibliográficas. El resto súper bien. Mi profe Carla. Sí, profe Carolina, quisiera que mostráramos un momento la rúbrica, que también es muy importante que la tengan en cuenta cada vez que hagan alguna actividad de los cursos, porque según esta rúbrica es que nosotros los calificamos a cada uno de ustedes. Entonces, el primer punto o criterio que se va a calificar como para hacer un repaso súper corto de lo que se va a hacer en este nivel es que hayan respondido a la ficha de lectura de manera asertiva y que añadido a eso tenga lo que estábamos mencionando anteriormente, que es la bibliografía con normas APAS. Eso en cuanto al primer criterio. Y eso tiene una carga calificativa de 25 puntos. Como segundo criterio, lo que se va a evaluar es que tengan su anuncio y ficha descriptiva. Por ejemplo, si colocan solamente el anuncio, pues se les dará una calificación correspondiente al anuncio, porque también se va a calificar que tenga esa ficha descriptiva. Y eso tiene un peso de 50 puntos, ¿sí? Máximo. Y finalmente, el tercer criterio es que ustedes le hagan un aporte al anuncio de alguno de sus compañeros. Entonces hagan como esa retroalimentación, qué tal les pareció, si responde a la pregunta o no. Y eso tiene un peso de 50 puntos máximo. Entonces, si hacen las actividades, pero no le comentan a sus compañeros, eso les va a ir bajando puntos. Entonces, para que tengan en cuenta esta rúbrica de evaluación que es muy importante en cada uno de estos niveles y cursos. Así es, mi profe, de siempre lo que les he hecho, hacer como esa evaluación antes de enviar el trabajo, sino uno dice, ay, me percaté de lo que dice Jason, corregimos y volvemos a enviar para que nos quede de la mejor manera, siempre aprendiendo y pues obteniendo la mayoría de los puntos. En general, eso es lo que les queríamos comentar en este espacio. Recuerden que cualquier inquietud nos pueden contactar, ya sea la profe Carla, la profe Jennifer o a mí. Vamos a estar muy atentas para apoyarlos en resolver las dudas. Recordemos que este nivel va hasta el 18 de abril para que lo vayan elaborando y siendo así, pues nos veríamos en ese encuentro del nivel 4. Muchas gracias, profe Carla, Jason, Gracias. que tengan una feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Chao, que estén bien, gracias.